Hemos hecho, por ejemplo, un análisis comparativo del censo de locales comerciales de calzado versus la estadística nuestra de locales aperturados por nosotros, entonces por zona, por ciudad, por región, etcétera, etcétera, y eso nos ha permitido ir viendo dónde somos fuertes, dónde tenemos ciertas oportunidades para poder ir aperturando nuevos locales o incursionando o decir tenemos una alta cobertura y ya no tenemos que abrir más locales por acá. Hay muchas cosas que nosotros estamos constantemente pagando, buscando o requiriendo información, pero son cosas que se podrían hacer foros semestrales, anuales, en donde se converse y ustedes tienen, de hecho lo tienen, tanto INE como Banco Central recopilan información de algunas fuentes y las están publicando constantemente, pero sería espectacular que junto con la Cámara de Comercio o con alguien, una vez cada 6 meses, una vez cada año, digan, mira, esto es lo que está pasando. Ustedes cada 3 meses están hablando de desempleo, están hablando del costo de la canasta básica, están hablando de inflación, están hablando de algunas cosas. Y eso es espectacular. Yo pienso que ustedes, algún momento, si es que siguen así, ya no van a tener la capacidad de responder todas las preguntas que tenemos. Y van a necesitar más gente. Pero lo interesante es que no es llamar al teléfono y que no contesten. Es más, estaba pensando cómo fue el contacto y yo me metí a la página web y puse un mail pidiendo información. Y así fue que me tuvieron, más o menos así fue que logré contactarme. Entonces no es cuestión de la palanca, no es cuestión de contacto, sino simplemente es la cuestión de la disposición de la empresa a solicitar la información. Para nuestras planificaciones, por ejemplo, nosotros sí recurrimos a información del INE para saber dónde deberíamos enfocarnos para diferentes productos o diferentes servicios. Y también esa es la información que nosotros obtenemos para la relación con nuestros socios de negocios, porque la relación con el canal de distribución en Ecuador es muy cercana. Entonces, en el momento en que hacemos planificación y ejecución de estrategias, nos ponemos de acuerdo y decimos, de acuerdo a estos datos, es más efectivo si llegamos de esta manera en este segmento. Bueno, lo primero que nosotros queremos del INDEC es que nos mantengan actualizados de la información que ellos van teniendo. Es decir, si es que tienen un estudio que complementa a los estudios principales, lo queremos saber. Es decir, tener boletines periódicos, por ejemplo, donde uno pueda dar un clic y pueda profundizar en la información adecuada. Nos gustaría que nos mantengan informados si hay estudios sectoriales de cualquier tipo, porque los estudios sectoriales te permiten tener una idea un poco más clara del entorno en el que estás viviendo y te permite tomar decisiones más adecuadamente. Es importante lo que está realizando, vuelvo y repito, la institución, ¿no? La entidad de ustedes. Para nosotros es importantísimo todos los valores, todos los índices, todos los indicadores que ustedes como INE nos están presentando, porque en función de eso nosotros tomamos decisiones, vemos cómo está el comportamiento del mercado, vemos cómo se está desenvolviendo y desarrollando el negocio farmacéutico en nuestro caso, cómo está girando el negocio en los tiempos actuales en el Ecuador. Y eso obviamente a nosotros nos permite montar las estrategias que nos permiten crecer y que nos permiten sostenernos en el Ecuador. Era muy difícil conseguir la información. Estamos en una era importante, la era de la información, valga la redundancia, en donde nosotros necesitamos información ágil, rápida, oportuna y si es posible al día, porque eso nos permite a nosotros valorar lo que está pasando en el mercado, en la industria, y obviamente nos permite tomar las medidas del caso. Pero antiguamente era muy difícil, no había tal vez ustedes no tenían la tecnología que nos permita a nosotros como empresarios tener esta información, pero hoy vemos los cambios muy importantes que ustedes han dado y nos parece que es importantísimo para nosotros. Lo importante en esta materia, creo yo, es la información confiable, viable, oportuna y ágil. Yo creo que es importante que ustedes también piensen en modernizarse un poco más, estar más conectados con la realidad más del país, de los indicadores, de todos los procesos, pero que sea una información, si es posible, en línea, porque nosotros tenemos que tomar decisiones inmediatas. Esperar días, a lo mejor eso hace la variable del comportamiento en donde yo puedo estar o no puedo estar
en un mercado o no, puedo ganar o no puedo ganar un mercado. Ahora es minutos, ya no es días, hoy es minutos que uno tiene que tomar la decisión. A nosotros nos interesa mucho hacer este tipo de alianzas, si es que se puede decir el término, para que en conjunto podamos establecer cuáles son los pasos a seguir, las estrategias a seguir para buscar la información. Es importante que ahora, por ejemplo, ustedes se mantengan siempre desarrollando páginas web, mandando personas a las empresas, a las diferentes empresas, para que podamos estar en este ir y venir, en estar en el diálogo y estar siempre con las cifras al momento. Eso es importantísimo. Vete para acá, Nati. Para que me vean por este lado. Perfecto. Un poco en el marco del proceso que desarrollamos el año pasado, cuando se entregó a la gran cantidad de empresas la información del censo económico, una de las empresas con las que tuvimos un par de reuniones, tanto en la matriz como la regional norte, con otras unidades específicas del banco, fue precisamente Banco Pichincha. ¿Cómo ustedes vieron esa relación, ese acercamiento? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo en este caso tú, cómo te enteraste de que el INEC estaba abriendo estos espacios de diálogo, estas capacitaciones para entregar la información de un censo que se realizó luego de 30 años? Bien, bueno, nosotros en nuestro ámbito de acción manejamos una unidad dentro del Banco Pichincha que se denomina riesgo sectorial. Es decir, esta unidad tiene que ver con el entorno del banco, el entorno en el cual opera. De forma que la información, las fuentes de información que nosotros tenemos son públicas normalmente y una de ellas evidentemente es del INEC. Y ciertamente había dejado de ser una información actual, pues los censos se realizan cada 10 años y el censo económico específicamente se lo hacía luego de 30 años. Así que obviamente la información anterior era historia. De forma que fue muy grato para nosotros recibir el acercamiento. Es decir, nosotros en la búsqueda de información recibimos el contacto con ustedes para poder recibir los datos de una manera más cercana, pues en la página web o de otra manera en los medios electrónicos es muy amplia y es imposible, prácticamente imposible de analizar sin una guía de cómo está estructurada esa información. Yo diría que fue muy positivo el acercamiento, ustedes vinieron y se hizo una capacitación con el grupo de expertos en el banco para que podamos utilizar esa información. Recibimos un software, ¿no?, que nos permite extraer esos datos y poder utilizarlos. En ese sentido, ¿ustedes notaron algún cambio de la gestión tradicional de un instituto que tiene 36 años, digamos, y que de alguna manera ahora ha acortado la brecha, ha liberado la información, ha llegado a los usuarios de los datos? ¿Han notado un cambio en la administración? Sí, se nota un cambio. En la versión anterior del INEC, digamos, había que la gente que requería información se acercaba y le grababan en disquetes la información, pero tenía que ser un experto prácticamente para descubrir qué información están entregando y cómo utilizarla. Vemos que el INEC ha realizado el censo y está muy animado a que la información sea utilizada, que es lo obvio y lo necesario para que podamos utilizar esos datos y ponerlos al servicio de las mejores prácticas que nosotros buscamos implementar, en nuestro caso en la industria financiera, y en el caso de las otras industrias me imagino que también la estarán utilizando. Por supuesto. Dos últimas preguntas. La primera relacionada un poco con el tipo de información que se les entregó. ¿Era amigable? ¿Fue útil, digamos, para ustedes, para sus estudios, sus análisis, su giro del negocio? Debo ser sincero, creo que todavía falta mucho por hacer. Es muy práctico cuando la información ya está consolidada y está customizada de acuerdo a las necesidades. Sí hemos tenido que trabajarla y poder lograr discernir, si bien ya nos ha llegado directamente acá al banco las bases de datos y el software que ustedes nos entregaron, pero creo que todavía podemos hacer un proceso de mejora adicional, que es realmente levantar las necesidades que tenemos como usuarios, ¿no es cierto?, y procurar hacer reportes customizados que ya se puede hacer con la tecnología. Y sin duda eso va a ser un valor agregado muy importante. Justo esa era mi última pregunta, porque se ha hecho, no puedo decir que se ha hecho todo, ni que estamos a un 100%, ha habido un cambio, muchas empresas industriales lo han notado. Evidentemente falta todavía mucho por hacer en el corto, mediano y largo plazo.
¿Cuál es ese tipo de ejercicios ya mucho más específicos con las empresas a los que te estaba refiriendo hace un momento? Sí, bueno, yo me imagino que las necesidades de cada compañía, son diferentes, de forma que puede resultar para el INEC muy difícil el customizar esa información y ponerla de acuerdo como cada uno quiere. Sin embargo, de que ustedes podrían por industria levantar las necesidades y generar esos reportes ya de Por forma sector. o por sector, ¿no es cierto? Esa información de forma customizada. Y creo que es válido decir que el Banco Central tiene una información que ya todo el mundo utiliza y está consolidada. Es decir, ese ejercicio alguna vez lo hicieron, agregaron la información de comercio exterior, de Producto Interno Bruto, de operaciones del sector público, de una serie de temas, ya en una forma muy amigable que lo consumimos periódicamente. El INEC podría hacer lo mismo con la cantidad de información que tiene, ¿no? En sus encuestas de empleo, en los censos, en el económico, en el censo de población y vivienda, y en toda la información que maneja. Y algo adicional puede ser muy interesante es que el INEC también sea una voz oficial para las proyecciones de la población. Nosotros hacemos muchos ejercicios buscando predecir cuál va a ser el comportamiento futuro de la población y los niveles socioeconómicos y las diferentes necesidades que tiene la población de acuerdo a nuestra industria. Sin embargo, de que podría ser un aporte muy importante también que el INEC lo haga con una técnica que esté validada y con un grupo experto. Quizás nada más para ir cerrando, entonces, las sugerencias que nos has hecho sin duda son muy importantes porque estamos entrando en una nueva lógica de llegar nosotros con la información, no esperar que el usuario llegue solamente, nosotros poner al servicio los datos. Pero digamos que si hiciéramos un balance de la experiencia entonces que tuvimos con el censo económico, que fue uno de los pocos o primeros acercamientos, pueden haber muchísimos más. ¿La experiencia ha sido positiva o la experiencia ha sido de alguna manera frustrante en este sentido? ¿Crees, si ves a corto o mediano plazo, que podamos entrar en un proceso de, no sé si alianza, podría ser un poco pretencioso decir alianza, pero sí de acercamiento más directo para ver cómo el INEC les puede seguir acompañando a ustedes en los diferentes análisis que tienen? Sí. Bueno, lo primero ha sido positivo. Lo segundo, sí tenemos mucho que hacer. Creo que nosotros necesitamos esa información. Es su interés que esa información esté al servicio de los entes que la van a utilizar. Y nosotros estamos muy abiertos a poder compartir las necesidades que ustedes tienen y agradecidos de que se acerquen a nosotros para poder compartir esas necesidades y también nosotros recibir esa información que nos va a ser muy útil. Muchas gracias, Andrés. Sí, eso está bien.